Hola, muy buenas tardes. En esta presentación vamos a seguir trabajando el tema de la guerra de los siete años. Esta es la actividad 2.3, el legado de la guerra, y vamos a trabajar las consecuencias de la guerra. Ya revisamos sus orígenes y desarrollo, ahora vamos a revisar las consecuencias que hubo. Primeramente, damos gracias al profesor Sánchez Valdés por habernos proporcionado una síntesis de las consecuencias y obviamente el material bibliográfico. Aunado a las referencias que nos ha proporcionado el doctor Sánchez Valdés, que es el texto de America A Concise History de Brody Henretta, yo busqué un material que lo encontré en internet, que es de la Marine Corps University, es del autor Lindsay. El texto es The Amphibious Imperative of the French and Indian War, y habla sobre este tema y sus consecuencias posteriores, ¿no? Para centrarnos en la parte fundamental de la pregunta que nos propone el doctor, que es cuáles fueron las consecuencias del final de la guerra y cómo afectaron las 13 colonias. Vamos a hacer una breve síntesis de ellas y por último vamos a proporcionar una hipótesis propia que pudimos construir con la lectura de los dos textos, ¿no? Primeramente hay que decir y hay que recordar que el Imperio Español también estuvo involucrado en este conflicto. No solo fue por un lado el Imperio Británico y el otro el Imperio Francés, sino también intervino el Imperio Español, claro, por intereses geopolíticos y económicos que tenía especialmente en el siglo XVIII, ¿no? La intervención del Imperio Español en la Guerra de los Siete Años se hace formal con el Pacto de Familia en 1761, que demandaba al Imperio Británico el cese de los ataques a Francia. eh, y si no, de otra forma, los ejércitos españoles intervendrían en el conflicto, ¿no? Hay que recordar que el Imperio Español estaba relacionado con el Imperio Francés por situaciones de, de familia entre las élites monárquicas, ¿no? Como ya sabemos, los ejércitos británicos logran no solo el triunfo en Europa, sino también en las colonias norteamericanas. Ahora, ¿qué es lo que se obtiene del conflicto, no? Primeramente, como ya hemos mencionado en la actividad previa, el Tratado de París de 1763 formaliza la paz entre los tres imperios y consecuencias político-geográficas, ¿no? En cuanto a las colonias, para el Imperio Británico queda anexado el parte del este de Mississippi y territorios de Canadá, y se extiende por supuesto más allá del territorio de la Nueva Francia. Por otro lado, la Florida española es anexada también a territorio de las colonias británicas, pero la isla de Cuba es regresada al Imperio Español. Por otro lado, el fin y las consecuencias finales de la guerra fueron sustanciales y decisivas en la Revolución Americana, lo que nosotros conocemos como la independencia de los Estados Unidos. ¿Por qué razón? Como hemos mencionado en la actividad previa, la reforma imperial fue un hito histórico que perjudicó a largo plazo al Imperio Británico. Hay que recordar que después de la guerra el Imperio Británico queda muy debilitado por el gasto de la guerra militar en los dos frentes, ¿sí? Por un lado el frente de América con las colonias británicas luchando contra la extensión del imperio francés, y por supuesto en Europa con los ejércitos franceses y españoles. A causa de esto hay una práctica, una imposición de impuestos en todas las colonias en Norteamérica, y el descontento ya era evidente con los colonos angloamericanos.
El contexto social, político y religioso de las colonias británicas era sustancial. Estas sociedades norteamericanas venían de un desarrollo próspero, vinculado al mesianismo puritano, protestante. En la parte política había un poder compartido con los gobernantes reales británicos y las asambleas norteamericanas coloniales. Había después de la guerra también un descontrol fiscal. Por ejemplo, los colonos evadían impuestos por medio de sobornos. Es decir, realmente ya las diferencias hasta culturales ya se hacían notar respecto a la Gran Bretaña, ¿sí? Como comunidad nacional. Por otra parte, después de la guerra había una discrepancia en cuanto a la estrategia militar entre los líderes militares británicos y norteamericanos. Es decir, comenzaba un separatismo a gestionarse no solo durante el siglo XVIII, sino previamente en sus orígenes religiosos, políticos y sociales que ya hemos visto en otras actividades, como fue eh, la casi expulsión directa o indirecta de los protestantes de, del imperio británico, ¿no? Por otro lado, hay que mencionar que un factor sustancial fue la relación que se pudo obtener con los pueblos originarios y obviamente en este caso una discrepancia, ¿no? Por ejemplo, la rebelión de Pontiac, como mencionan Brody y Henretta, Abrosita, había casi abrumado fuertes fronterizos de Gran Bretaña y necesitaría un militar sustancial para disuadir a los blancos hambrientos de tierras de desafiar la proclamación de 1763 estableciéndose al oeste de las montañas Apalaches. Cierro cita. El asunto fiscal, ¿sí? Como hipótesis última que nosotros proponemos, fue un exceso político en las sociedades coloniales porque a quienes desobedecieran este aspecto político incluso se les ejercía la pena de muerte. Por ejemplo, otro nuevo impuesto sería la Stamp Act de 1765, que provoca, como le llama Henry Brody, la primera crisis imperial como tal, en relación con las sociedades coloniales. Este impuesto cubría los gastos militares de las tropas británicas en Estados Unidos. El impuesto obligaba a pagar un impuesto por estampillas de documentos de propiedad, contratos, periódicos y otros materiales impresos. Es decir, la, la, la disuasión, la diferencia ya era marcada y esta vendría siendo nuestra respuesta un poco extensa, eh, pero también concreta respecto a nuestra hipótesis sobre el exceso fiscal que hubo con estas sociedades norteamericanas y por supuesto que ya hay que mencionarlo, era una sociedad enraizada, era una sociedad establecida con instituciones gubernamentales, legislativas, asambleas, culturales, religiosas. Es decir, era una sociedad estructurada y que por ello la consecuencia de este exceso fiscal provocaría el descontento que ya vamos a revisar en las próximas actividades sobre la Revolución Americana. Sería todo y agradezco principalmente al doctor Sánchez Valdés por proporcionarnos todo este material, retroalimentación y espero llegar a una retroalimentación también con mis compañeros. Muchas gracias.